¿Me avisas? Sí. Muy buenos días, el que le habla es el biólogo Miguel Fernández, continuando el segundo día, primeramente con las disculpas necesarias en la hora que estamos iniciando hoy día el tema de la capacitación, y lo que sí, más bien con las disculpas necesarias lo vamos a, de todas maneras, dar toda la programación brindada para este evento. Después nosotros de haber realizado el tema del plan de control de calidad, en este caso, es necesario por parte de las empresas prestadoras públicas o privadas la formulación de lo que viene a ser el tema del programa de adecuación sanitaria. Esto ya está estipulado en una directiva sanitaria, la 055, MINSA, DIGESA, justamente a través de una resolución ministerial, la 658-2016. Este programa de adecuación sanitaria es la que se debe establecer en todas las empresas prestadoras para el tema de lo que viene a ser, en este caso, qué mejoras va a establecerse para mejorar nuestros sistemas de lo que viene a ser el tema de las plantas de tratamiento de agua potable. Un poco para entender bien que justamente existe ya nuestro reglamento de lo que viene a ser el tema de la calidad del agua para consumo humano, y esto es a través de nuestro decreto supremo, la 031-2010 de nuestro Ministerio de Salud. Y esto contempla que todos los sistemas de agua de consumo humano tienen que tener el registro de la fuente de agua. Este es fundamental, que este registro de la fuente de agua natural, que a través de aguas superficiales o aguas subterráneas, tiene que de todas maneras tener un registro por parte de la Autoridad Nacional del Agua. Y esto también debe ser oficializado a lo que viene a ser dentro del programa de adecuación sanitaria. También el registro del sistema de abastecimiento de agua, la autorización sanitaria del sistema de tratamiento de agua, en este caso por parte de la autoridad competente, en este caso que es el Ministerio de Vivienda y Construcción. También la autorización autorización sanitaria de los surtidores, camiones y cisternas brindadas por las direcciones regionales de salud, o la que viene a ser las gerencias regionales de salud, o lo que es las direcciones de redes integradas en la ciudad de Lima. El plan de control de calidad del agua también por parte de la empresa prestadora, y lo que viene fundamentalmente el plan de adecuación sanitaria. El proveedor, en este caso, a través de lo que viene a ser el plan de control de calidad, establece un diagnóstico situacional donde hay identificación, análisis de peligros, de lo que viene a ser en este caso los parámetros microbiológicos, parasitológicos, físico-químicos, la evaluación de riesgo para la terminación de los puntos críticos, las medidas de control operacionales validadas por el proveedor, el monitoreo operacional, en este caso de lo que viene a ser en este caso del establecimiento, donde vemos los límites críticos operacionales, los puntos críticos de los controles, y lo que es en este caso también la verificación del monitoreo de la calidad de agua. Cuando cumple los límites máximos permisibles, no requiere de un programa de adecuación sanitaria. En este caso, el proveedor, en este caso a través de lo que viene a ser el programa de adecuación sanitaria, se va a establecer las medidas de adecuación o el requerimiento de nueva infraestructura en caso estaría viéndose el tema de las inversiones, pero si cumple con los límites máximos permisibles, ya no requiere de un programa de un programa de adecuación sanitaria. Y esto se tramita en donde tenemos acá en la Autoridad de Salud, que en este caso es nuestra Dirección General de Salud Ambiental, donde tenemos la autorización sanitaria de la planta de tratamiento del agua potable, el registro de las fuentes, el registro de los sistemas de abastecimiento. Entonces, en resumen, amigos, si en este caso la empresa prestadora no estuviera cumpliendo, sí se requiere de un programa de adecuación sanitaria, que viene a ser justamente las mejoras en infraestructura o cambios de tecnologías en lo que corresponde al tratamiento del agua potable. ¿Qué nos establece nuestro reglamento de lo que viene a ser la calidad del agua? Establece justamente el programa de adecuación sanitaria para aquellos proveedores que estén operando, en este caso, en lo que viene a ser el sistema de agua potable, antes de entrar en vigencia el reglamento, a fin de cumplir las normas técnicas
y la parte formal establecidas en nuestro reglamento, que señala en la Directiva 650/2014 MINSA. Este es un instrumento técnico legal aprobado por la Autoridad de Salud que busca justamente formalizar y facilitar la adecuación sanitaria a los proveedores de agua de consumo humano, al reglamento de agua para consumo humano y a las normas sanitarias de calidad del agua que emita la autoridad competente, en donde se establecen objetivos, las metas, estos indicadores que es fundamental que se establezca sobre lo que viene a ser el sistema de nuestras plantas, la calidad que estamos ofertando a nuestra comunidad, las actividades, las inversiones de mejora, en este caso en nuestro sistema de tratamiento de agua potable, y otras obligaciones que serían realizadas de acuerdo a un cronograma por parte de lo que viene a ser en este caso la empresa prestadora en lo que corresponde al programa de adecuación. Asimismo, la finalidad de nuestro programa de adecuación sanitaria en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano justamente es garantizar el cumplimiento de los límites máximos permisibles. Con eso nosotros, la finalidad de este programa es que nosotros, en este caso las empresas prestadoras, estarían cumpliendo o garantizando el cumplimiento de estos límites máximos permisibles de acuerdo al Decreto Supremo la 031. Entonces, esto es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, el cumplimiento que no debe pasarse en lo que viene a ser la calidad del agua para consumo humano, en este caso por parte de las empresas prestadoras de servicio. La directiva además es un instrumento técnico de planeamiento, es decir, que el programa de adecuación sanitaria establece objetivos estratégicos, metas, actividades que el proveedor deberá ejecutar para dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el reglamento en los plazos establecidos y conforme a la realidad del sistema, en este caso que tendría nuestra localidad. El programa de adecuación sanitaria debe estar elaborado sobre un nuevo diseño, en este caso sistemáticos del suministro del agua por el proveedor a partir de un enfoque de riesgos y puntos críticos. El programa de adecuación sanitaria debe estar ligado a otros programas, en este caso de mediano plazo, que el proveedor haya diseñado para el sistema de abastecimientos que desea adecuar así, en este caso, como al plan maestro, el plan maestro regional que debe implementar nuestras regiones o lo que viene a ser nuestras autoridades del gobierno provincial o distrital, y el programa de inversiones para cada una de las necesidades de mejoramiento, en este caso de los componentes del sistema de agua en la construcción de nuevas infraestructuras. Entonces, esta directiva de lo que se establece el programa de adecuación sanitaria, lo que viene a ser en este caso, permite que a través del plan de inversiones se puedan mejorar los sistemas, y esto siempre debe estar ligado en lo que viene a ser el plan maestro optimizado, y esto también al plan de inversiones. Lo que queremos es que nuestro programa vaya incluido dentro de lo que viene a ser el plan de inversiones, como también del plan maestro optimizado a nivel de las regiones, en este caso de los gobiernos locales o de los gobiernos, en este caso regionales. La vigencia de un programa de adecuación sanitaria tendrá una vigencia de acuerdo al cronograma calendarizado de las actividades para el cumplimiento de los límites máximos permisibles, de acuerdo al reglamento de la calidad de agua para consumo humano, que podrá superar en un periodo, no podrá superar un periodo de 5 años para su implementación, luego de su aprobación. Es decir, tiene una vigencia de 5 años este programa de adecuación sanitaria, que de nosotros debemos estar siempre buscando las mejoras en lo que viene a ser nuestros sistemas de tratamiento. Este es de ámbito nacional, esta directiva. Por lo tanto, a nivel de todas nuestras regiones debe darse cumplimiento. Un poco para entender bien dónde nosotros debemos presentar nuestros programas de adecuación sanitaria.
El plazo de presentación es de 180 días a partir de la vigencia, en este caso de esta normativa que salió el 2014, por lo tanto ya está vigente. Y la evaluación por parte de lo que viene a ser el sector salud, en este caso, es por un lado 30 días, días hábiles para la evaluación correspondiente de este programa. La aprobación justamente se puede dar en direzas, en jerezas, asimismo también la aprobación, digamos, que en donde, digamos, son plantas de gran magnitud por parte de lo que viene a ser y no contase, en este caso, la direza o la jereza con el personal, digamos, el personal como son lo que contempla los ingenieros sanitarios, entonces ya debe pasar este programa de adecuación para la evaluación correspondiente a la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA, y cuya aprobación que brinda DIGESA es por el lapso de 2 años. Entonces, esto hay que tener en cuenta, la aprobación por parte de lo que viene a ser el lapso de aprobación por parte de la DIRESA o en este caso de la DIGESA es por el lapso de 2 años. Condiciones para formular justamente un programa de adecuación sanitaria. El programa de adecuación sanitaria debe ser formulado por un ingeniero sanitario, por un ingeniero civil o ingeniero químico, colegiado, habilitado con experiencia no menor de 3 años de evaluación. Tiene que ser un especialista dentro de la gama de la ingeniería sanitaria o civil o química en lo que compete a 3 años de evaluación, supervisión en la ejecución de proyectos y obras de abastecimiento de agua para consumo humano. Las organizaciones comunales, en este caso como son las JAS, en este caso que administran los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano en el ámbito rural, deberán estar inscritas principalmente en nuestras municipalidades provinciales o distritales de su jurisdicción. Lo que nosotros buscamos en este caso, que la persona que va a formular, en este caso el ingeniero que va a formular, tenga el conocimiento necesario en lo que viene a ser justamente evaluación, supervisión y ejecución y de proyectos y obras relacionados al tema de agua para consumo humano. Entonces, resumiendo un poco el tema del proceso para el requerimiento de un programa de adecuación sanitaria, primeramente hay que tener en cuenta, y esto vamos a incidir bastante, que el proveedor debe brindar un diagnóstico situacional a través del plan de control de calidad, en este caso que se efectúa un análisis de peligros, riesgos y puntos críticos de control. Establece límites críticos para el monitoreo operacional posterior por el proveedor y la autoridad. Establece medidas de control operacionales validadas por el proveedor. El monitoreo de la calidad de agua distribuida para verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de acuerdo a normativa, el Decreto Supremo 031, donde si estuviera cumpliendo con los límites máximos permisibles no requiere de un programa de adecuación sanitaria, sino prácticamente, en este caso, seguir con el trámite a través de la autoridad competente, que puede ser direzas, jerezas o en este caso nuestra Dirección General de Salud Ambiental, la autorización sanitaria de lo que viene a ser la planta de tratamiento de agua potable, como también el registro de fuentes o el registro de lo que viene a ser el programa de adecuación sanitaria. Si no cumpliese con los límites máximos permisibles, esto sí nosotros tenemos que tramitar en este caso, a través en este caso de responsabilidad del proveedor, el programa de adecuación sanitaria, donde debe contemplar las medidas de adecuación o mejora a largo plazo hasta 5 años y el requerimiento por parte, en este caso, que estaría presentando el proveedor de la nueva infraestructura, tecnología para lo que viene a ser el tratamiento de potabilización en lo que corresponde al agua para consumo humano. Entonces esto es fundamental, que nosotros debemos siempre tener en cuenta el cumplimiento de los límites máximos permisibles al momento de evaluar la calidad del agua que nosotros estamos ofertando a lo que viene a ser nuestra población.
¿Cuáles son los procedimientos de preparación, formulación y evaluación de la solicitud, en este caso del programa de adecuación sanitaria? Primeramente, tenemos la primera fase por parte del proveedor, que viene a ser la fase preparatoria, donde tenemos el diagnóstico situacional, establece puntos críticos, fija límites críticos, medidas correctivas, el control de puntos críticos identificados, el monitoreo de límites críticos, la reevaluación del riesgo. La formulación del programa de adecuación tenemos que es debido a, entonces acá hay un incumplimiento de los límites máximos permisibles. Tenemos acá que la caracterización del agua, lo que viene a ser con laboratorios acreditados, en lo que viene a ser mejoras para mitigar los riesgos de los PCC en este caso, y al mismo tiempo es el tema de lo que viene a ser ya se desarrolla el programa de adecuación sanitaria según lo señalado en el anexo A que se va a ver posteriormente. Entonces, amigos, hay que tener en cuenta que en el plan de control de calidad, prácticamente a través de lo que viene a ser el laboratorio acreditado, nosotros vemos que prácticamente si los límites permisibles estarían sobrepasando al valor máximo recomendado por nuestro decreto supremo, la 031, se debe establecer prácticamente nuestro plan de mejoras o nuestro programa de adecuación sanitaria. La evaluación y la aprobación. El programa de adecuación sanitaria se presenta por cada sistema, en este caso, que tenemos en nuestra región o en nuestra actividad, por cada sistema que administre el proveedor. Debe consignar el número, en este caso, de acto resolutivo que aprueba justamente el plan de control de calidad. Este es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, que nuestro programa de adecuación sanitaria va de acuerdo por cada sistema. Un poco para ir viendo el tema de lo que compete, justamente que esto va de acuerdo a los planes el programa de adecuación sanitaria va de acuerdo al planes de seguridad del agua recomendado por lo que es en este caso no es la Organización Mundial de la Salud, donde justamente a través de los planes de control de calidad nosotros vamos a realizar que justamente veamos los principios de análisis de peligros de puntos críticos de control. En este caso, primeramente, vemos acá los análisis de peligros. Esto se va viendo el tema de lo que correspondería también a lo que vienen a ser los puntos críticos de control desde los diferentes puntos a que muestreamos en nuestros sistemas, desde la captación hasta las distribuciones en redes. Vemos también si los están cumpliendo con lo que compete a los límites máximos o límites críticos. Y por último vamos viendo el tema de procedimientos justamente de control, las acciones correctivas a establecer en nuestros planes, justamente la verificación, la documentación y el registro que debe existir por parte del proveedor. Esto es fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta, que esto venimos realizando de acuerdo a la metodología HACCP, en donde nosotros vamos a ver prácticamente todo lo que corresponde a peligros, en lo que responde en los diferentes puntos que nosotros estaríamos implementando en nuestro sistema de potabilización de la planta de tratamiento de agua para consumo humano. El programa de adecuación sanitaria en zonas rurales, ese es un tema fundamental, sin planta de tratamiento. Esto generalmente lo vivimos en la mayoría de regiones en lo que compete a veces a lo que viene a ser de repente a nuevas localidades. Y es responsabilidad justamente que el municipio y el gobierno regional son responsables para la elaboración del programa de adecuación sanitaria. Solo para lo que viene a ser el sistema de bombeo simple y bombeo sin tratamiento. En este caso, para los sistemas de abastecimiento de agua con una población menor o igual a 2.000 habitantes. Hay que establecer entonces a lo que viene a ser en este caso los análisis de peligros y puntos críticos. Será función a que al informe que en este caso la Autoridad de Salud Regional implemente a través de lo que viene a ser la inspección sanitaria que realiza. Esto debe establecerse a través de un cronograma de actividades de implementación, como lo vamos a ver ahorita en el anexo C, donde prácticamente acá los gobiernos locales que son responsabilidad directa a través de las HAS, tenemos que implementar el cronograma de actividades. ¿Cuál es el contenido a establecerse en un
programa de adecuación sanitaria. Esto ustedes lo van a tener un modelo dentro de la información que se estaría brindando por parte de la empresa BQC de algunas plantas que hemos visto necesario para que se conozca, donde por ejemplo el programa de adecuación sanitaria primeramente debe contar con un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo viene a ser en este caso todo lo que compete al sistema de nuestra planta de tratamiento del agua. Además tener acá un análisis marco legal, la situación institucional y financiera del proveedor, el diagnóstico en este caso del sistema de abastecimiento de agua a nivel de toda nuestra jurisdicción o localidad, la línea base de la calidad de la fuente de agua, que eso se debe establecer con lo que viene a ser en este caso lo que nosotros realizamos, el muestreo del laboratorio, en este caso parte de la empresa o parte del proveedor, el análisis de causalidad del incumplimiento del reglamento de la calidad para consumo humano. Hay que ver en este caso el árbol de problemas, cuál es la causa que estaría dando lugar al incumplimiento de lo que viene a ser en este caso nuestro reglamento de la calidad del agua, el plan de implementación, que es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, que viene a ser el cronograma de actividades, el programa de inversiones y monitoreo. Este es un tema que nosotros debemos tener en claro, el programa justamente de lo que viene a ser el tema del cronograma de lo que es en este caso el cronograma de inversiones por parte del proveedor. Este es las mejoras a implementarse dentro de lo que corresponde nuestro sistema, en este caso que estaríamos viendo en nuestra jurisdicción o en nuestra localidad o en nuestra ciudad. El resumen ejecutivo, justamente la entidad que administra y opera el sistema de abastecimiento de agua para consumo humano. Hay que ver el sistema de la situación basal primeramente en el lugar de extracción de la fuente de abastecimiento, tratamiento y almacenamiento del agua, la identificación de las deficiencias de nuestro sistema y de puntos críticos, en este caso valoradas a través de una matriz que lo vamos a ver de evaluación de riesgo de acuerdo a la metodología descrita en los planes de seguridad. En lo que compete a nuestro laboratorio por parte del proveedor, el equipamiento, lo que es en este caso los recursos, el equipamiento por parte de los recursos humanos e insumos químicos que cuenta nuestro laboratorio por parte del proveedor, el registro de los resultados de la calidad del agua, de lo que se está haciendo el monitoreo permanente, en este caso en el sistema, el registro, lo que viene a ser también el plan de implementación. Este es un tema creo que nosotros debemos tener en cuenta. El plan de implementación de lo que viene a ser el cronograma de inversiones por parte, en este caso, de lo que compete a nuestro laboratorio, al proveedor, el cronograma de inversiones y el financiamiento por parte del proveedor. Yo creo que acá es un tema fundamental. Este cronograma establecido por parte del proveedor debe estar detallado en qué mejoras dentro de lo que viene a ser el sistema de inversión a establecerse. Un problema común que tenemos justamente en la mayoría de las regiones es en este caso, por ejemplo, la calidad que a veces se brinda a través de las redes. Si hablamos de una región del norte, por ejemplo, en el tema, hablamos, por ejemplo, el tema de lo que viene a ser la mejora, por ejemplo, a veces que se establece de repente en el tema, por ejemplo, de la calidad de agua que se ofrece a una comunidad con presencia de ciertos metales, como hablemos de plomo, el arsénico, donde en este caso dentro del plan de implementación nosotros tenemos que establecer que se dé el proceso adecuado que debemos establecer para, digamos, flocular y coagular el tema de los metales, el tema, por ejemplo, de mejorar también en lo que viene a ser acá nuestra capacidad del volumen para lo que viene a ser el abastecimiento en mayor, o digamos facilitar a través de las redes de agua una mayor cantidad de horas de agua continuas para nuestra localidad. Este financiamiento debe ser detallado en lo que se va a establecer las mejoras, en lo que viene a ser, por ejemplo, vayamos desde los pozos, digamos, que contarían de almacenamiento, de lo que viene a ser el tema de aumento de redes, de la capacidad misma de nuestras
de nuestros tanques y de lo que viene a ser el mismo procesamiento permanente que debe darse en lo que viene a ser mejorar la calidad de lo que es en este caso el agua para consumo humano. El diagnóstico en este caso justamente es describir la ubicación geopolítica del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, la ubicación geográfica, los componentes del sistema desde la captación, el tratamiento, el almacenamiento, la distribución. Cada componente debe estar georreferenciado en coordenadas y graficado a través de lo que viene a ser prácticamente nuestro sistema de georreferenciación. Línea de base de la calidad, justamente en este caso, por ejemplo, el programa de adecuación debe contener una línea base que es fundamental para ver el tema de la calidad que nosotros, el proveedor, estaría ofertando. La línea base de la fuente o fuentes, en este caso, se brinda la información hidrológica de hidrología o hidrogeológica en lo que contenga el récord histórico con lo que viene a ser la periodicidad, en este caso mensual, trimestral o semestral, de lo que viene a ser en este caso los caudales de preferencia de los últimos 5 años, no menor de un año. Entonces acá prácticamente viene a ser el tema de lo que viene a ser digamos la permanencia o la periodicidad de nuestro caudal del agua que vamos a utilizar para la captación de nuestras plantas de tratamiento de agua potable. Asimismo, la descripción de los caudales captados o de rendimiento, en este caso de las fuentes, que son los litros por segundo, el mapa de los lugares de la extracción de la cuenca, el listado de los centros poblados en el tramo comprometido de la cuenca, el registro mensual, trimestral o semestral de la calidad del agua, en este caso levantados por el proveedor, de preferencia en los últimos 5 años, no debe ser menor a 3 años, sustentados con informe de ensayos o registro de laboratorio. Entonces esto es un poco para tener en cuenta cómo está, digamos, manejando el tema de lo que viene a ser el laboratorio para ver la calidad que está ofertando el proveedor a nuestra población. Estos no deben ser los informes no menor a 3 años que debemos brindar en nuestro programa de adecuación sanitaria, PAS. Asimismo, también esta línea de base debe contener el tema de la caracterización del monitoreo utilizando respecto a parámetros microbiológicos, parasitológicos, organolépticos y de sustancias químicas, inorgánicas, físico-químicas, como son los parámetros prácticamente obligatorios que tenemos: el pH, el color, la densidad bioquímica del oxígeno dentro de la fuente de agua, el nitrato, sulfatos, cloruros, los orgánicos, que establezca así en comparación con los estándares calidad ambiental, los ECAS, en lo que viene a ser la calidad de agua para consumo humano. En lo que viene a ser el tema de análisis de causalidad de incumplimiento, en este caso el reglamento de la calidad de agua para consumo humano, es necesario que nuestro programa presente el árbol de problemas, es decir, causa y efecto, y los medios y los fines, en este caso, que generan el incumplimiento del reglamento, debiendo analizar cada componente del sistema de abastecimiento. En el árbol de problemas nos va a permitir que nosotros conozcamos cuáles serían las causas que nosotros tenemos o las limitaciones en lo que viene a ser el tema de los sistemas, de nuestro sistema de abastecimiento de agua para consumo humano. Yo creo que acá este es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Nuestro plan también debe tener ciertas generalidades, es decir, precisar la estrategia y la responsabilidad administrativa de la implementación de nuestro programa de adecuación sanitaria, es decir, establecer objetivos estratégicos, vinculando así a las prioridades institucionales. Deberá describir también la articulación entre planes y programas de largo alcance. Esto justamente los programas de largo alcance por parte del proveedor que estaría en algún momento implementándose dentro del programa de adecuación sanitaria. En lo que compete a los objetivos y metas, es necesario la implementación, la ampliación, el mejoramiento, la rehabilitación, en este caso de la captación o cambios de fuente,
como también la implementación, la ampliación, mejoramiento, la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable, el tema de mejorar también la capacidad de los reservorios y redes de distribución hacia nuestra población. Entonces, estos objetivos y metas son medibles y esto va a permitir en un momento que nosotros veamos que nuestro programa de, programa de ecuación sanitaria se está, estableciendo metas de mejoras en lo que compete, en este caso, lo que viene a ser el tema de la ampliación, mejoramiento y rehabilitación de los diferentes puntos, primeramente desde la fuente, el tema de del mismo mejoramiento, en este caso de la misma planta, en el tema, por ejemplo, también de los reservorios o de los tanques de reservorios y de lo que viene a ser el mejoramiento o la ampliación de redes de distribución para nuestra población. Asimismo, en lo que compete, por ejemplo, el tema de los objetivos y metas, hay que establecer que estas mejoras permiten que nosotros conozcamos en lo que viene a ser, desde la captación. Por ejemplo, este es un modelo de una planta, en este caso de Tacna, una EPC Tacna, donde por ejemplo tenemos acá, por ejemplo, la presencia en lo que compete al arsénico, que en el año 1946 mostraba Tacna que era de 0.1 miligramos por litro. Se estableció, por ejemplo, el tema de un programa de mejoras, en este caso, y para el año 2010 ya prácticamente Tacna había mejorado en el tema de la presencia de dicho metal del arsénico, disminuyendo casi a valores aceptables en los límites máximos permisibles de lo que competía a 0.01 miligramos por litro. Tenemos, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser donde se hizo el tema, por ejemplo, en lo que compete a la planta de Tacna, la Calana, justamente ese era, por ejemplo, el ingreso de la planta de tratamiento, o sea, de la captación, los valores de arsénico representaban en ese momento de 0.98 miligramos por litro. En lo que compete la salida, en este caso, era de 0.03. Y justamente el decreto supremo señala un valor de lo que compete a 0,01 miligramos por litro. O sea, había rebasado los límites que en ese momento presentaba la planta en el año 2010. Asimismo tenemos, por ejemplo, otro modelo, tenemos la planta de tratamiento de Alto Lima, que justamente también había superado los valores en lo que viene a ser. El ingreso era de 1.08 y la salida, de la planta era de 0,25 miligramos por litro, donde la norma recomienda 0.01 miligramos por litro. Esto que hacía que nosotros teníamos que implementar en lo que viene a ser dentro del programa es la remoción de esa turbidez y la regulación del pH en lo que compete el tema de coagulación y floculación, que lo vamos a ver posteriormente. Y esto justamente es viendo a través de los secas qué planta de tratamiento es la más aconsejable para nuestra región o nuestra ciudad o nuestra localidad. En este caso era una planta de tratamiento convencional que se ha visto justamente que son la mayoría que cuentan. Vamos a ver un tema hoy día que justamente es un tema fundamental que nosotros debemos tenerlo presente en lo que viene a ser el tema de la declaratoria sanitaria, la 075. Esto es una normativa que salió por parte de la Dirección General de Salud Ambiental, la directiva DIGESA P1, donde habla cuáles son los procedimientos para declarar en emergencia sanitaria los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. Esto se trabajó en lo que compete a Tumbes principalmente, en donde se pudo declarar en emergencia debido al tema de la alta concentración de plomo y arsénico por parte de las empresas del agua para consumo humano,
y esto se vio a varias limitaciones que vamos a detallarlo como ejemplo. En el tema, por ejemplo, desde la captación, el problema que tenía en ese momento era que todo el río Tumbes que baja del Ecuador, digamos, viene del Ecuador, tiene altas concentraciones de plomo arsénico porque en ese recorrido la mayoría de las minerías que tiene Ecuador, las minerías informales, desfogan el río, que al último llega a tomar el nombre de Tumbes y llega a lo que viene a ser la región de Tumbes. Se declaró toda la provincia de Tumbes, es decir, a 7 distritos. Tenemos ahí de San Jacinto, y donde dentro de ese distrito de San Jacinto, por ejemplo, teníamos que hay niveles muy elevados en jurisdicciones muy cercanas a la frontera entre Perú y Ecuador, donde, por ejemplo, la localidad de Rica Playa tenía valores muy elevados, que superaban enormemente al valor de 0.01 miligramo por litro. Tumbes llegó a tener hasta casi 0.5, o sea, prácticamente tenía valores muy bien. Y esto a veces llegaba a lo que viene a ser la red misma, en lo que viene a ser en las familias donde teníamos valores elevados a lo que compete a la presencia de los límites máximos permisibles para plomo y arsénico. Esta directiva, justamente vamos a señalar que la parte legal se toma en cuenta del Decreto Supremo la 031, el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, en el artículo 9, donde la DIGESA norma justamente los procedimientos de emergencia sanitaria por las direcciones regionales de salud respecto a los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. ¿Quiénes son los encargados? Las DIRESAS, los gobiernos regionales, en este caso las gerencias regionales de salud, las DISAS, las DIRIS. Son ellas las que deben declarar en emergencia sanitaria. Declarar en la emergencia sanitaria sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano se requiere justamente prevenir y controlar todo riesgo de la salud en su ejecución de normas establecidas por la Autoridad de Salud a nivel nacional. ¿Qué nos menciona la Directiva Sanitaria la 075? ¿Cuál es la finalidad? La Directiva Sanitaria tiene por finalidad mitigar, en este caso, la contaminación del agua para consumo humano producidos por eventos significativos que afecten, en este caso, a los sistemas de agua y que proponen justamente y que ponen en riesgo, ponen en riesgo la salud para la población. Entonces es evitar, digamos, el tema de lo que viene a ser a través de mitigar el tema de contaminación de agua para consumo humano por los efectos que a veces puedan presentar en lo que relación al tema de lo que viene a ser el riesgo de la salud de la población. La declaración de emergencia de los sistemas de agua de consumo humano es una decisión que se toma a partir de los procedimientos estandarizados en la cual, en base a criterios de evaluación, que justamente es el tema de monitoreo, el tema de lo que justamente se ve, que a través de la Directiva Sanitaria la 031 o lo que viene, el Decreto Supremo la 031 en este caso, se establece los elevados riesgos para consumo humano y determinado lugar para disponer acciones que reduzcan el riesgo y que puedan revertirse en un plazo no menor. Esta directiva lo que busca que en el plazo no menor de un año, en este caso, se tomen las acciones dentro del plan de acción, y reincidiendo bastante el plan de acción a implementar para la mejora, y se debe reducir en este caso. Constituye en este caso un estado de riesgo, en este caso alto, la calidad del agua de contaminación para consumo humano como consecuencia de la afectación de los sistemas de abastecimiento de agua causado por eventos tanto naturales, antropogénicos y tecnológicos, y a veces en este caso el tema de lo que viene a ser extracción de lo que es en la minería. Los eventos significativos tenemos los naturales, por ejemplo tenemos las lluvias torrenciales, los huaicos, tenemos también en este caso también podemos considerar los antropogénicos, los tecnológicos, sabotaje y negligencia en el mantenimiento de nuestro sistema de tratamiento de lo que viene a ser la potabilización del agua. El plan de acción que justamente contempla esta directiva sanitaria la 075 es un documento que contiene las decisiones específicas, metas y responsables en la supervisión, monitoreo, los plazos y principalmente el tema del financiamiento necesario en este caso para atender la emergencia en el periodo de
un año de los sistemas, en este caso de abastecimiento de agua, de acuerdo a las competencias de cada entidad. Acá no solamente salud, acá entra a taller muchas competencias que lo vamos a ver desde el proveedor, desde lo que viene a ser el sistema de vivienda y construcción, desde, en este caso, los gobiernos locales tienen una responsabilidad directa en lo que viene a ser el tema del financiamiento, el tema de los plazos para mejorar nuestros sistemas. Incluye indicaciones a la población respecto a la seguridad del agua para consumo humano. ¿Quién lo solicita esta declaratoria de emergencias? Este es un tema fundamental que a veces se piensa que es DIGESA o en este caso el mismo Ministerio Sede Central. La evaluación para la declaración de la emergencia sanitaria de los sistemas se hace un pedido de parte en este caso. El pedido podría ser por los titulares, en este caso de los ministerios o organismos públicos descentralizados por parte que ejercen funciones, en este caso de la fiscalización y en control. En este caso las entidades fiscalizadoras ambientales, el gobierno regional, los gobiernos locales prometidos en la emergencia. Entonces, se dirige a nuestras direcciones regionales de salud, a nuestras gerencias, a nuestras direcciones o direcciones de redes integradas de salud o direcciones de salud en algunas regiones. Entonces, es en este caso la que se dirige la sociedad civil o cualquier entidad fiscalizadora, la DIRESA, para poder declarar, en este caso, que es la DIRESA, la GERESA, TIRIS o RIDIS, en este caso las DIRIS que son en Lima o las direcciones de salud, son las competentes de declarar en emergencia sanitaria y elaborar en conjunto el tema del plan de acción, en este caso con todo lo que se ha mencionado, brindando prioridad al tema de financiamiento para mejorar en este caso nuestros sistemas de potabilización para el agua de consumo humano. ¿Qué criterios en este caso configuran la emergencia? Hay criterios que nosotros debemos tener en cuenta en lo que viene a ser digamos que deben ser evaluados. Primeramente tenemos el nivel de riesgo por parámetros que exceden los límites máximos permitibles. Ese es un tema que nosotros debemos entender, el nivel de riesgo, prácticamente identificar los parámetros organoeléctricos, hidrobiológicos o uno que puedan causar efectos agudos o crónicos. No es magnitud de riesgo, pues si no superan estos efectos, digamos estos valores máximos permisibles. Hay que ver el tema también de los tiempos de exposición. Este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, el tiempo de exposición al parámetro en el agua para consumo humano. ¿Desde cuándo está existiendo, digamos, desde cuándo está excediendo en el agua? Esto debe estar documentada, por lo menos con el monitoreo, hasta 3 años. En el mediano plazo son 3 años, se ha generado la mayor data y para más de una variedad de parámetros. En este caso pueden ser los parámetros microbiológicos, los parámetros organoeléctricos, los parámetros físico-químicos o lo que viene a ser el tema de los metales. El ámbito de la población probablemente afectada. Esto tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la magnitud de la población afectada? Este es algo que nosotros debemos tener en cuenta, la magnitud de nuestra población afectada en relación a lo que viene a ser el tema de nuestro sistema, que la gente hace uso de lo que viene a ser el agua. Esto incluye considerar sus características, en este caso sus características socioeconómicas como condiciones de lo que viene a ser la pobreza, de acuerdo a los quintiles establecidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El impacto en el tiempo, esto hay que tener en cuenta la salud humana por contaminación con elementos o sustancias peligrosas. ¿Qué efectos está originando? Agudos en este caso, de acuerdo al anexo 1, o efectos crónicos, como lo vamos a ver ahorita en el anexo 3 y en el anexo 4. Esto hay que tener en cuenta el impacto a la salud de acuerdo al tiempo de exposición, cuál es el efecto que estaría en algún momento originando a nuestra población.
La capacidad de operación insuficiente del tratamiento, en el entendimiento que el tratamiento remueve, en este caso, contaminantes. El sistema más antiguo, mayor a 20 años, sistemas donde no se mide el caudal del ingreso, es digamos, clave para dosificar el tema de lo que viene a ser en nuestros sistemas de tratamiento de agua para consumo humano. Entonces, amigos, hay que ver en este caso que nuestra directiva, la 075, considera los siguientes parámetros. Primeramente, considera que debe haber una sumatoria de 5 variables. Primeramente, el nivel de riesgo, que va con un valor de 1 a 3 de acuerdo a lo que está, digamos, dándose en nuestro sistema. La duración de exposición, que es un tema fundamental, de 1 a 3. El ámbito de la población, ¿cuál es el ámbito de la población afectada? El impacto en el tiempo a la salud, que también va de 0 a 1, y el caudal de operación emitido en la planta de tratamiento del agua potable. Hay que ver el tema de las puntuaciones, que para que ustedes se vean, justamente cuando hay puntuaciones de 7 mayor a 9, prácticamente se procede a declarar la emergencia sanitaria. Si es menor a 7, es decir, de 2 a 6, no procede en lo que viene a ser el tema de declarar en emergencia sanitaria. Entonces acá tenemos, de acuerdo a ello, tenemos los niveles de alerta. Si es mayor de 7 a 9, un nivel rojo, y si es de 2 a 6, un nivel amarillo. Entonces estos parámetros deben ser evaluados y sumatoriamente, de acuerdo a los puntajes establecidos, nosotros estaríamos teniendo la puntuación, en este caso del índice, para ver el tema de la declaratoria de emergencia en nuestros sistemas. Entonces vamos a ver el tema, por ejemplo, primeramente el nivel de riesgo, que es la R, el nivel de riesgo para consumo humano. Se considera leve, acá hay 3 puntajes, 1, 2, 3. Se considera leve cuando la calidad de agua administrada que incumple algún parámetro organoléptico. Bueno, en este caso la calidad de agua suministrada incumple algún parámetro organoléptico. Moderado, en este caso, cuando la calidad de agua suministrada que incumple algún parámetro organoléptico hidrobiológico. Y la gravedad, en este caso, viene ya cuando tenemos el tema, por ejemplo, cuando la calidad de agua suministrada que incumple algún parámetro de acuerdo al anexo 3, al anexo 4, que generalmente están el tema de los metales, y o microbiológicos y parasitológicos del anexo 1, según el decreto supremo. Entonces tenemos el tema desde prácticamente acá la parte ya microbiológica, parasitológica, la parte físico-química o de metales, donde se permite dar la mayor gravedad. El tiempo de exposición es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Este tiempo de exposición va corta, no mayor a 6 meses, un valor de 1. Cuando va mediana, es decir, de 7 meses a 3 años, un valor de 2. Y cuando ya este problema lo tenemos por más de 3 años, se da el máximo puntaje, que es 3. El ámbito de la población, que es un tema que nosotros tenemos una población a mayor de 2.000 habitantes, damos el máximo puntaje de 1. Y la población menor a 0, igual a 2.000 habitantes, 0. El impacto a la salud humana. Ese es un tema fundamental, el impacto a la salud humana. Casos de enfermedad asociadas a parámetros del anexo 3, del anexo 4 y o microbiológicos, parasitológicos del anexo 1 de lo que viene a ser nuestro decreto supremo de la 039 del reglamento de la calidad del agua. Damos un puntaje de 1 y cuando no existen casos de evidencia se da un puntaje de 0. Hay que ver el impacto a la salud, en este caso un tema justamente que nos permite también evaluar el sistema mismo de nuestra potabilización, nuestro sistema de agua para la potabilización. Tenemos si el impacto viene de afuera del rango del caudal del diseño, que no es un problema dentro del mismo sistema, sino de afuera, se da el máximo valor, que es 1. Y si viene dentro del caudal del diseño, se da un valor de 0. ¿Quién lo evalúa? Esto es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Quién evalúa dichos parámetros? La DIGESA, JERESA o DISA, es un plazo no menor de 20 días. Evalúa el pedido, en este caso,
el pedido en dos posibles resultados. Primeramente, un informe debidamente sustentado que considera, en este caso, y está con letras más grandecito, que considera necesario la declaratoria de emergencia sanitaria. Entonces, el informe justamente incluyendo acá, dentro de lo que viene a ser la direza o lo que viene a ser la jereza o lo que es la Dirección de Redes Integradas o DISAS, se incluye acá justamente dentro del informe el plan de acción para mitigar sobre la calidad de agua para consumo humano en un plazo no mayor de un año. Este plan de acción debe estar con un cronograma, con un presupuesto, y lo que viene a ser las actividades no debe ser de un año. Hay que presentar un informe debidamente sustentando que considera o no ser necesario de la declaratoria de emergencia sanitaria. Esto un poco para que ustedes vean. Justamente se emite la resolución directoral donde viene a ser todo lo que compete acá, el tema de algunos cálculos de índice, como se ha visto, de acuerdo a las puntuaciones, nivel de riesgo, duración de la exposición, el ámbito de la población, en este caso el tema también de lo que viene a ser en lo que el diseño, el daño a la salud, el caudal, que justamente también si es fuera del caudal que es el problema. Esto justamente a través de la elaboración ya finalizado todo lo que viene a ser el informe sustentando el plan de acción, se emite una resolución directoral. Esta resolución directoral tiene que ser emitida por nuestra autoridad, en este caso que es nuestro director general de la direza o nuestro gerente regional de salud en lo que compete a las gerencias, o nuestros directores generales de las DISAS o las RIDIS que generalmente nosotros tenemos a nivel de lo que compete en nuestro sector salud. Un poco para entender bien el plan de acción. Esto justamente, el plan de acción debe ser bien elaborado y la directiva señala que prácticamente en este caso el plan de acción está incluido una vigencia de un año en lo que viene a ser las actividades. Primeramente hay que colocar la ubicación geográfica del sistema de agua evaluado. Los objetivos que justamente hay que tener en cuenta, que es controlar la situación de emergencia del sistema de agua, las metas que debe estar ahí justamente relacionado a establecer las metas e indicaciones que logren alcanzar, las actividades que son las acciones priorizadas, el indicador de cumplimiento de nuestras actividades, el tema de los responsables, que es un tema que no debe exceder más de un año, el financiamiento en este caso de nuestro plan de acciones y responsables a aportar en nuestro mejoramiento, y por último tenemos las recomendaciones, que son el conjunto de propuestas y lineamientos que deberá ser superada en la emergencia sanitaria del agua para consumo humano con la finalidad de evitar en este caso de evitar tener agua no adecuada para el consumo humano. Tenemos entonces que la declaratoria de emergencia de los sistemas de agua prácticamente conlleva a que nosotros elaboremos un informe necesario de la declaratoria, en este caso que son las direcciones regionales, las gerencias DIRIS o DISAS encargadas de lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso la elaboración del informe sustentando. Y el tema de fondo es que nosotros tenemos que tener una resolución directoral regional por parte de la máxima autoridad regional, que en este caso son nuestras direzas o jerezas, que señala justamente, en este caso la declaratoria de emergencia de nuestro sistema de agua, las medidas de seguridad y lo que viene a ser en este caso adoptar responsabilidades con el fin de evitar riesgo a la salud en el plazo de duración de la emergencia y las medidas mínimas de control necesario a implementar en el plazo de un año. En lo que compete justamente el tema de si que están con el plan de control y cada las medidas deben implementarse, estar dentro de este plan y pasarán a lo que viene a ser la adecuación sanitaria. No es necesario entonces tener en cuenta en lo que viene a ser el tema de lo que viene a ser. Un poco, si hay necesidad que nuestro plazo establecido de un año y requiere
tener mayor tiempo implementando algunas actividades, se puede prorrogar hasta 6 meses adicionales para la mitigación, en este caso, del problema que estamos afrontando en nuestra región. Entonces, nuestro plan primeramente contempla un año y en este caso el responsable, que viene a ser el tema encargado de salud ambiental en el tema del monitoreo y el cumplimiento de las actividades del plan de acción, se hace el sustento respectivo para ampliar en un periodo máximo hasta de 6 meses la continuidad de nuestro plan de acción. Esto un poco para que vean ustedes el riesgo que estuvo Tumbes en relación a un periodo donde se pudo declarar en emergencia el año 2017, donde la data es 2014, 15 y 16. Miren, en lo que viene a ser el tema de metales en relación a lo que recomienda la norma técnica en agua para consumo humano, prácticamente en relación al arsénico. Miren el tema de lo que viene a ser los parámetros. En la línea roja es el valor máximo que no debe sobrepasar, que es de 0.1 miligramos por litro. Y en este caso tenemos que la mayoría de localidades en lo que compete a Tumbes sobrepasaron los límites, llegando a 0.10 a 0.25, prácticamente valores que han superado enormemente a la presencia de dicho metal. Esto es en relación a lo que viene a ser otro metal, que es en este caso para lo que viene a ser el tema de consumo humano. Tenemos con fecha 2015 en lo que compete a agua para consumo humano en relación al plomo. El primero fue el arsénico, este es el plomo. El valor era 0.01 miligramos por litro. Hay localidades como es Casablanqueada, El Higuerón, Rica Playa, donde superaron enormemente el valor establecido por parte del reglamento de la calidad del agua, llegando a valores casi a quintuplicar el valor establecido por parte de lo que señala en este caso el reglamento sanitario de la calidad del agua. Esto, por ejemplo, tenemos acá en relación al arsénico en el año 2015 prácticamente, donde vemos acá que estos valores superan enormemente en las diferentes localidades. Tenemos también acá en lo que viene a ser en este caso, también en otras localidades en relación al arsénico del año 2016. Miren los valores que superan enormemente, llegando a tener valores de 0.05, donde el límite máximo que era no debía superar a 0.01 miligramos por litro. Entonces tenemos niveles que están, digamos, superando. Y esto un poco para ver el tema de los quintiles de pobreza, que justamente el nivel socioeconómico de la población en relación a los quintiles de pobreza, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, el mapa de pobreza, y viendo acá, por ejemplo, quiénes estarían dentro del quintil 2, por ejemplo, en este caso es San Jacinto, Corrales, tenemos Pampa de Hospital y Aguas Verdes. Entonces esto corresponde a lo que es el departamento de Tumbes. Y esto también vemos acá el tema del daño a las enfermedades, digamos, que tenemos de riesgo a través de nuestro perfil epidemiológico de impacto a la salud de la población. Este es un tema, por ejemplo, manejado en lo que pasó Tumbes el año 2015. Tenemos las enfermedades prioritarias, las 10 enfermedades prioritarias a través de la CIS, y algunas también que se marca en lo que viene a ser, por ejemplo, enfermedades parasitarias, enfermedades genitourinarias, enfermedades neuropsiquiátricas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades digestivas, endocrinas, dentales, traumatismo y envenenamiento, complicaciones del embarazo, parto y porpuerio. Y tenemos un tema que también acá, por ejemplo, vemos el tema de las enfermedades neoplásicas. Hay que tener en cuenta que la presencia de ciertos metales en agua para consumo humano, como es el arsénico y el plomo, origina problemas de neoplasias en las diferentes partes, en este caso principalmente a veces en el tema de la piel y lo que viene a ser en el tema del riñón. Tenemos acá, por ejemplo, enfermedades, número de casos, el año 2015, algo de 478 casos, en este caso, la morbilidad de un total de 14.310 tenemos, y el resto de enfermedades que es menor. Pero vemos acá que justamente ya tenemos el reporte de problemas ya neoplásicos debido al tema de la que es en este caso el consumo contaminado. Miren, amigos, esto eran los sistemas de la planta de captación de Rica Playa. Miren el tema del sedimento que viene directamente captado, prácticamente el ingreso que viene a ser el tema de los sedimentos formados, la presencia de plomo y arsénico es totalmente abismal.
y el agua que consume la población, que nosotros hicimos un trabajo de diagnóstico y de la declaratoria de emergencia, es un agua prácticamente chocolatada, un agua totalmente densa con partículas, donde prácticamente subía a los almacenes y lamentablemente solamente se clorificaba, pero no se hacía ni un proceso de lo que viene a ser coagulación, floculación. Esto es algo penoso, lamentable, debido a que nosotros tenemos, digamos, alta concentración, como hemos visto en Rica Playa, de lo que es los metales como plomo y arsénico. Entonces, esto en relación a la directiva sanitaria, la 075, y vamos a pasar ahorita a un tema importante que justamente creo que es el fondo de la capacitación que tenemos el día de hoy en relación a lo que viene a ser los procesos de tratamiento de agua potable para consumo humano. Esto va a ayudar a mucho de repente a nosotros a conocer de cerca todo el procesamiento, digamos, o todos los procesos que nosotros debemos tener en cuenta de acuerdo al nivel, digamos, de nuestra planta, de acuerdo al nivel de las características secas, donde nosotros, si es una planta convencional o es una planta de última tecnología que permite, en este caso, a través de la microfiltración, una nanofiltración, y lo que viene a ser el manejo también de lo que viene a ser el tema de la coagulación, el tema de lo que viene a ser el trabajo de carbón activado, es un poco que nos ayude a reducir estos niveles tan elevados que tenemos de los metales, a veces como detritus. El contenido del día de hoy, vamos a ver el tema de la eficacia del tratamiento, la descripción del proceso de tratamiento, el tanque de homogeneización, el proceso fundamental, y creo que acá todo el mundo debemos hoy día salir de las dudas en el tema de coagulación y floculación, que es un problema que nosotros tenemos a nivel de nuestros sistemas, que a veces no realizan este proceso de coagulación y floculación, el tema de los floculantes, el criterio para los floculadores hidráulicos de pantalla, el criterio de diseño del floculador, el tratamiento para la potabilización según contaminante, que lo vamos a ver el día de hoy, el tema de sedimentación, los tanques presedimentados, el tema de filtración, unas pruebas que nosotros debemos siempre estar atentos a evaluar, el prueba de jarras, que nos ayude en este caso a reducir a través de lo que viene a ser el sulfato de aluminio y el cloro. El sulfato de aluminio principalmente en lo que compete el tema de los metales disueltos en agua. También vamos a ver hoy día también el tema de cloración, el tema de ozonización, el tema de luz ultravioleta, un tema de tratamiento a través de lo que viene a ser intercambio iónico, que es plantas de nueva tecnología, la ósmosis inversa, la nanofiltración, la ultrafiltración, la microfiltración, lo que viene a ser la electrodiálisis. También tenemos que ver el tema de ablandamiento con carbonato de calcio para reducir el tema de la acidez. Tenemos absorción en carbono activado, tenemos la fluoración, el ajuste de lo que viene a ser el balanceo a través de los pHs. Tenemos métodos e instrumentos para la medición de flujo, que vamos a ver el día de hoy, los tipos de medidores de flujo que generalmente nosotros debemos tener. Entonces, amigos, vamos a iniciar este tema, y yo quisiera que acá sí estemos atentos sobre el tema de procesamiento de lo que viene a ser el tratamiento de agua potable para consumo humano. Yo creo que esta parte es fundamental, que nosotros, todos los participantes, debemos conocer en una capacitación que está brindando la empresa BQC en lo que compete, auspiciado por el Colegio de Biólogos. Primeramente, el proceso de tratamiento de agua potable va desde la recolección, o sea, desde la captación, el tratamiento, el almacenamiento, distribución en redes a nuestra población para el consumo humano. Esto conlleva una adición deliberada de numerosas sustancias químicas para mejorar la inocuidad, la calidad para los consumidores del agua para consumo humano. Son tratadas aditivos en forma directa en lo que viene a ser en el agua. Entonces, amigos, lo que buscamos entonces con el proceso es tener una mejor inocuidad y una mejor calidad en este caso del agua para la población que es nuestra consumidora. Además, el agua está en contacto permanente con tuberías, válvulas, grifos, superficies de depósito, todos los cuales pueden aportar con más sustancias químicas que van justamente a nuestras redes.
Este es un tema que nosotros debemos entender bien en qué consiste la eficacia del tratamiento. A veces estamos ahí trabajando en lo que viene a ser el tema de lo que viene a ser en este caso calidad del agua, y a veces no conocemos un poco de lo que viene a ser la eficacia del tratamiento. La eficacia del tratamiento varía de acuerdo con las condiciones y circunstancias locales, en este caso en relación a la capacidad de alcanzar un valor de referencia en un sistema de abastecimiento de agua de consumo humano. Y esto depende de varios factores, entre lo que se puede señalar primeramente la concentración de sustancias químicas en el agua no tratada. Las medidas de control aplicadas en todo sistema de abastecimiento de agua para consumo humano. La naturaleza del agua no tratada, es decir, en este caso, aguas subterráneas o aguas superficiales que son directamente de manantiales totalmente inocua, con presencia de lo que viene a ser agentes microbiológicos, parasitológicos o de metales. Y los procesamientos de tratamiento ya instalados. Entonces la eficacia va de acuerdo con condiciones, circunstancias locales del agua. Eso hay que tener en cuenta. Va con lo que viene a ser en este caso con las condiciones naturales y circunstancias locales de lo que lleve el agua. Primeramente, la clasificación cualitativa en los procesos de tratamiento en función de su complejidad técnica se asigna una categoría no mayor en la clasificación de los procesos más complejos dependiendo de la planta o de la operación en general. Cuanto más alta es la categoría del método, mayores serán los costos asociados. Esto es un tema fundamental. Tenemos primeramente el tema de la categoría. En lo que corresponde nivel 1, por ejemplo, tenemos la categoría, tenemos como ejemplo los procesamientos, la cloración simple, una filtración sencilla, rápida, en este caso, o lenta en arena. Una categoría, todos tenemos en este caso tenemos la colocación de más filtros, en este caso. Tenemos la aireación también, y una categoría 3 ya es una categoría donde sí se implementa debido a la presencia de agentes químicos o de ciertos metales, como es el proceso de lo que viene a ser en este caso el proceso de categoría 3, el tema de coagulación química. Tenemos también la optimización de procesos para el control, en este caso de los sedimentos. Tenemos la categoría 4, tenemos el tratamiento con carbón activado granular, que es un tema fundamental, el carbón granulado que se debe estar implementando en nuestros sistemas cuando hay presencia de ciertos metales. Tenemos el intercambio de iones. La categoría 5 es el tema de ozonización, y la categoría 6 son los procesos de, en este caso, oxidación avanzada y tratamientos con membrana. Son 6 categorías en lo cuanto que lo que tenemos el tema para ver la categoría de métodos más que implementar a veces en nuestro sistema. La mayoría a nivel de nuestro país tenemos el proceso en lo que viene a ser, digamos, categoría 1 y 2. En algunas donde se realiza cuando ya están implementadas las unidades técnicas de las municipalidades, tenemos el proceso de coagulación, y en algunos casos también tenemos el tratamiento de carbón activado. Entonces, amigos, muchos de los tratamientos descritos se han diseñado para las plantas más grandes y pueden no necesariamente ser apropiadas para las plantas de tratamiento más pequeñas. En este caso se debe elegir la tecnología más apropiada según sea el caso. Yo no puedo generalizar que se aplique una sola tecnología cuando las fuentes de aguas naturales son captadas de repente y presentan calidad del agua. La eficacia real del proceso dependerá mucho en la concentración de sustancias químicas en el agua no tratada y de la calidad general del agua en este caso. Por ejemplo, tenemos que se puede usar la cloración y la eliminación de sustancias químicas orgánicas y plaguicidas usando un carbón activado, o la ozonización en este caso, que resulta afectada si existe una alta concentración de material orgánico natural. Para muchos contaminantes existen varios procesos. Estos pueden variar potencialmente apropiados y deben ser elegidos en base a su complejidad técnica y costos. En una práctica,
habitual. Hay que usar una serie de procesos unitarios, como es el tema de lo que viene a ser la coagulación, sedimentación, filtración y cloración. Esto generalmente nosotros lo utilizamos en plantas convencionales para lograr objetivos deseados en la calidad del agua, ya que todos pueden contribuir a una eliminación de sustancias químicas. Para eliminar las sustancias químicas específicas pueden ser técnicas y económicamente ventajosas usando la combinación de procesos. Por ejemplo, tenemos la ozonización más carbono, activado granular o membranas ayudan a reducir enormemente el tema de ciertas partículas como son metales en lo que compete al agua para consumo humano. La efectividad de los procesos potenciales se deben evaluar usando pruebas de laboratorio o plantas pilotos. Las caracterizaciones de tecnología del tratamiento son estimados y no son exhaustivos, es decir, que deben brindar algunas indicaciones de los tipos de tecnología que han mostrado mayor o menor capacidad de eliminar las sustancias químicas indicadas del agua de consumo humano. En relación al tanque de homogeneización, justamente es la primera, digamos, ya parte de nuestra planta de tratamiento de agua potable para consumo humano. El tanque de homogeneización es una estructura apta para contener cierto volumen de agua que sirve para regular caudales, la carga o ambas variables y con fines de seguridad de los servicios de planta. El tanque de regulación de caudal sirve para compensar en un tiempo determinado los flujos de aportaciones y consumos, mientras que el tanque de carga sirve para organizar la precisión mínima necesaria en cada punto de operaciones necesarios que conformen la planta. El tanque debe garantizar primeramente la inalterabilidad de la calidad del agua, evitando así variaciones de la temperatura, el desarrollo de algas y contaminación al exterior. Teniendo en cuenta el flujo de las plantas es en constante las 24 horas, se debe disponer de un dispositivo que regule el flujo de agua que llega a la planta. En este caso, asimismo debe considerar la capacidad mínima importante para garantizar el abastecimiento continuo a la planta. En este caso tenemos que hacer reparaciones, averías y la capacidad máxima requerida en situaciones extraordinarias de flujo, para lo cual se adopta un margen necesario. Un tema fundamental que hemos visto y que de repente a veces muchas de las regiones no están cumpliendo con un proceso tan importante que es el proceso de coagulación y floculación. Vamos a ver un video que le hemos traído y lo van a tener ustedes en la información en lo que viene a ser el proceso de coagulación y floculación. Para entender bien que el proceso de coagulación es un proceso mediante el cual se añaden compuestos químicos para reducir las fuerzas que separan a los sólidos suspendidos menor a 10 micras, es decir, orgánicos e inorgánicos que formen aglomerados que sean removidos del agua para sedimentación. El proceso se ha llevado a cabo en dos etapas. Primera etapa, la etapa de coagulación. El proceso fundamental que viene a ser la etapa de coagulación son las fuerzas interpartículas responsables de la estabilidad de los coloides, o sea, de esas partículas más pequeñas se convierten en coloides que son más grandes, son reducidas o anuladas por la adición de reactivos apropiados. En la segunda etapa, que viene a ser el tema de la floculación, son ya colisiones entre las partículas, digamos, de mayor tamaño, que favorecen y en este caso al crecimiento de flóculos que son más grandes, que pueden estar eliminadas por el proceso de la sedimentación. Entonces, amigos, acá las partículas más pequeñas en lo que viene a ser el proceso de coagulación, y lo que se busca justamente con lo que viene a ser los coagulantes es dar estabilidad a ciertos coloides, y al mismo tiempo el proceso de floculación es que estos coloides ya floculados precipiten y vayan al fondo de lo que viene a ser nuestros sedimentos, y así nosotros vamos a tener en nuestra localidad unos tanques en donde hacemos procesos de coagulación y floculación. Esos van a sedimentar estas partículas y van a quedar en el fondo de nuestros recipientes. En este caso hay que tener en cuenta que primeramente en la primera etapa de lo que viene a ser en este caso, en lo que viene a ser la coagulación,
Es un proceso rápido en donde se busca aplicar coagulantes y favorecer el contacto entre partículas suspendidas. Y la segunda, que es el proceso de floculación, se aflúa una mezcla más lenta en este caso, y la formación y el tamaño o la densidad de los flóculos van a sedimentar en el fondo. Hay que ver el tema de los reactivos. ¿Cuáles son los reactivos más aconsejables para el tema del proceso de coagulación y floculación? En lo que viene a ser, tenemos los derivados del aluminio y derivados del hierro. Estos derivados del aluminio lo tenemos generalmente nosotros en lo que viene a ser Entonces, en relación a lo que viene a ser los derivados de los reactivos a utilizar, tenemos derivados de aluminio y los derivados de hierro. Y estos derivados de aluminio se hidrolizan rápidamente formando precipitados, digamos, insolubles, pero también se puede utilizar en este caso como el alumbre, que viene a ser un sulfato de aluminio que incrementa en este caso el tema de los sulfatos en el agua y va formando flóculos que son digamos difíciles de cimentar, mientras que el hierro vuelta aumenta acá la concentración de los cloruros en el agua y causa a veces problemas en lo que respecta al pH ácido. Nosotros carbonato de calcio se utiliza de luego para lo que viene a ser en este caso formar un flóculo más lento y fácilmente sedimentable, pero en este caso es a veces difícil porque también hay que entender que el pH ácido que se forma con el carbonato de calcio, este pH se va un poco a, digamos, equilibrar y tener agua apta para consumo humano. Primeramente vamos a ver el tema de los reactivos, como son en este caso los derivados de aluminio. En lo que compete a los derivados de aluminio, lo más utilizados justamente en las diferentes digamos proveedores es el sulfato de aluminio. Este sulfato de aluminio puede usarse el aluminato de sodio y estar entrando en el mercado, en este caso como viene a ser los policloruros de aluminio, que cuando compiten en este caso en rentabilidad con otros compuestos para su mayor eficacia y menor formación de lo que es en este caso los famosos lodos. Vamos a centrarnos ahorita a lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso el sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio es por muchos reactivos más usados en esta forma comercial y es conocido a veces como alumbre o sulfato de aluminio. Esto es un sólido cristalino grisáceo que contiene aproximadamente 17% en su masa, en este caso de alumínica, soluble al agua. Se presenta en este caso en costales de gránulos o polvos y como solución concentrada. Entonces, en relación al sulfato de aluminio, es dosificado con equipos gravimétricos a tanques que en este caso que preparan una solución que es transportada al punto de aplicación. La solución al líquido en este caso se recomienda no usar disoluciones con concentraciones mayor al 8% en este caso del sulfato alumínico en masas en temperaturas cercanas a 0 grados centígrados. Para evitar en este caso el tema de sedimentación se aplica mediante bombas dosificadoras. Algunas de las reacciones químicas que sirven para ilustrar el comportamiento del aluminio en agua son justamente en este caso como vamos a ver en las siguientes fórmulas. Tenemos acá el tema, por ejemplo, de lo que se viene a ser las pruebas que nosotros vemos, que son las reacciones donde generalmente se forma el sulfato de aluminio con el carbonato de calcio y vamos viendo que esto va formándose y va precipitando y formamos el sulfato de calcio y la presencia de lo que viene a ser moléculas de agua como también el CO2. Entonces, a partir de estas reacciones es posible establecer que aproximadamente 1 miligramo de alumínica con peso molecular de 600 reacciona hasta desde la capacidad, o sea, como reacciones de 0.5 miligramos por litro, en este caso de alcalinidad expresada como carbonato de calcio.
Esto un poco que la cal en este o carbonato de calcio reacciona con el sulfato de aluminio, brindando la alcalinidad del agua para que no se altere. Entonces siempre hay que tener que el carbonato del calcio nos ayuda en este caso un poco a mantener que nuestra agua sea alcalina, y debido a que nosotros de todas maneras estamos aplicando algunas sustancias químicas que producen acidez en el agua. Tenemos acá que esto prácticamente la cantidad se emplea varias veces entre 5 a 50 miligramos por litro de agua. Entonces, y el pH generalmente que nosotros vemos que nos produce a veces va entre el pH de 5.5 a 8. Esto es fundamental que nosotros tengamos acá en cuenta la cantidad de aplicar. En lo que compete en este caso la complejidad, se acostumbra justamente que todos los hidróxidos en la fórmula tenemos de aluminio, que es la forma predominante del pH neutro, si no hay otros agentes complejantes aniónicos aparte de lo que viene a ser el hidróxido de aluminio. Tenemos también en lo que compete a lo que viene a ser otra sustancia, lo que viene a ser, tenemos el aluminato de sodio. Esta es otra sustancia que nos ayuda justamente al tema de lo que es en este caso el tema de la coagulación. Entonces tenemos el sulfato de aluminio y ahorita tenemos el aluminato de sodio, que justamente ayuda al proceso de coagulación secundaria en aguas con alto color, o como coagulante en el proceso de ablandamiento con lo que viene a ser cal y el carbonato de sodio, para incrementar en este caso el tema de la sedimentabilidad, o sea que los sedimentos vayan al fondo de nuestros tanques del precipitado que se forma. Se encuentra con una pureza comercial al 88%. Las presentaciones pueden ser sólidas y líquidas. Debido a su alto costo se usa más como ayuda de coagulación, que como el coagulante principal. En relación a lo que viene a ser, también tenemos otra sustancia derivada del aluminio que son los policloruros de aluminio. Entonces, los policloruros de aluminio justamente ayudan a lo que viene a ser en este caso como coagulante de aluminio prepolimerizado, es decir, que deben confundirse con los polímeros y a que no pueden ser descritos como una sola fórmula, sino que sus compuestos tenemos que aseguran prácticamente el rendimiento en diversas aplicaciones y condiciones. Entonces, lo utilizado en el proceso de coagulación, para no olvidar, tenemos los policloruros de aluminio, tenemos también el aluminato de aluminio y el sulfato de aluminio. Son tres presentaciones que podemos utilizarlo. El grado de la neutralización, eso hay que tener en cuenta en lo que se utiliza. El grado de la neutralización justamente es lo que nosotros podemos utilizar en lo que viene a ser dando siempre el tema de la basicidad, es decir, que nosotros tenemos que tratar llegar a lo que viene a ser una agua, digamos, no tan ácida, que sea apta para el consumo humano, un agua casi neutral, en donde un agua, digamos, básica, en mayor a tendencia a 8, donde se debe usar también acá el sulfato, la sílice, el calcio, los ciertos polímeros orgánicos. Entonces acá nosotros buscamos que nuestra agua sea un agua básica. Entonces tenemos también acá en lo que viene a ser también los policloruros de aluminio, un poco para detallar más el tema de los policloruros de aluminio. Justamente se puede operar en condiciones diferentes y variar en el rendimiento. Es conveniente comparar con otros coagulantes como es el sulfato de aluminio, pero acá tenemos en cuenta que esto ayuda, el policloruro de aluminio ayuda a tener una mayor eficiencia de la remoción de las partículas, o sea, nos da una mayor seguridad por la eficiencia que se brinda con el policloruro en la remoción de las partículas, la disminución en la producción de lodos, la disminución de aluminio residual, el funcionamiento de un amplio intervalo de lo que viene a ser el pH del agua, la disminución del consumo de alcalinidad, el rendimiento en agua fría, o sea, rinde mejor en agua fría, y el rendimiento de los filtros. También es preciso evaluar si resultan más económicos. También tenemos para el tratamiento de lo que viene a ser el proceso de coagulación, tenemos los sulfatos ferrosos, y justamente dentro de los sulfatos ferrosos, esto es un sólido cristalino blanco verdosco, subproducto de diversos procesos químicos, principalmente en el lavado de acero, donde se obtiene forma disuelta, en el
disuelta en el licor gastado y es procesado para ser vendido en forma granular. El hierro ferroso se adiciona en agua precipitita como ion férrico y para ello es preciso adicionar cloro para hacer la coagulación efectiva. Vamos a ver el tema que nosotros usamos el sulfato ferroso más agua, más carbonato de calcio y más la presencia del oxígeno se forma en este caso lo que viene a ser el tema del hidróxido de fierro, el carbonato, el sulfato de calcio y lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso las moléculas de agua. Hay también derivados como tenemos acá el sulfato ferroso, que es en este caso, también tenemos, y es útil en este caso para remover el color o pH en extremo. Se presenta comercialmente como gránulos de color café rojizo, muy soluble al agua, reacciona con la alcalinidad natural del agua o los compuestos alcalinos que se adicionen, como es la cal o el carbonato de calcio, de acuerdo a la ecuación que nosotros quisiéramos establecer en lo que viene a ser el tema del sulfato ferroso. Entonces, amigos, un poco hay que tener en cuenta en lo que viene a ser el cloruro férrico, que también se usa como el cloruro férrico se usa como coagulante en aguas industriales y muy pocas potabilizadoras se encuentra disponible en el mercado como sólido líquido. Es muy corrosivo, por lo que su presentación líquida debe ser almacenada y manejada como con sumo cuidado y las reacciones lo que vemos en el cuadro. Entonces acá tenemos que el cloruro férrico es importante que nosotros tengamos en cuenta en relación que es una sustancia en líquido o sólido que es muy corrosiva. También tenemos el cloruro férrico, tenemos acá prácticamente algunas ventajas y algunas desventajas. Vamos a ver acá en lo que viene a ser el sulfato de aluminio, cuáles son las ventajas y cuáles son las ventajas. En las ventajas tenemos que con el sulfato de aluminio es el coagulante más usado y domina el mercado. Su costo es bajo, es de manejo sencillo por parte del personal porque prácticamente la dosificación, digamos, es inmediata y se puede poner en un sistema para que vaya dosificando en forma natural, digamos en forma permanente y no se modifica químicamente con el tiempo. Las desventajas serían si no se controla adecuadamente la dosificación, la concentración lumínica residual puede exceder los límites máximos permisibles establecidos para la calidad del agua, que es de 0.2 miligramos por litro, y dependiendo de las características del agua cruda puede disminuir su suficiencia, por lo que se requiere de un ayudante de la coagulación, lo que implica un mayor costo. Entonces, este es un tema fundamental, ver también la presencia del anticoagulante y que su presencia, su costo es mucho mayor. En relación al sulfato férrico, este es un tema que también tenemos que tener un poco de análisis. Esto hay unas ventajas que no produce aluminio residual, en algunos casos produce un flóculo más pesado y de mayor velocidad de asentamiento que el sulfato de aluminio y puede trabajarse con un rango de pH amplio. Entonces el sulfato férrico se puede trabajar con un pH más amplio. Su costo es más elevado en comparación con el sulfato de aluminio y puede producir y colocar en el agua. Entonces, amigos, es un tema que hay que ver el tema de las ventajas con relación al sulfato férrico. Y esto creo que ayuda, en este caso, trabajar con los diferentes, de repente, presentaciones de pH en lo que viene a ser el agua de nuestros diferentes sistemas. En relación a los floculantes, ya hemos visto los coagulantes, ahora vamos a los floculantes. Para controlar estos problemas de coagulación denominados floculantes, estos compuestos aceleran el proceso y disminuyen las dosis de los coagulantes. Son materiales usados en las concentraciones relativamente pequeñas y generalmente de mayor costo que el coagulante principal. Se clasifican tenemos los diferentes floculantes, como es por ejemplo oxidantes, como tenemos el cloro y el ozono, tenemos los polielectrolitos, tenemos la sílice activada, agentes ponderados como la arcilla,
Entonces, lo más importante en potabilización son en este caso, tenemos acá, por ejemplo, los polielectrolitos. En este caso tenemos la sílice y tenemos los agentes ponderados como la arcilla. Entonces, estos tres últimos son de mayor costo. Los polielectrolitos son moléculas de cadena larga que tienen la capacidad de formar puentes y neutralizar las diferentes potenciales entre partículas. Existen varios tipos comercialmente cargados positiva y negativamente, y los neutros generalmente se utilizan en dosis que van de 0,1 miligramos por litro o de 1 miligramo por litro. Entonces tenemos una dosis de 0,1 a 1 miligramo por litro. Los floculantes están diseñados para ser solubles en el agua, absorber completamente o reaccionar rápidamente con la materia orgánica, no producir flóculos voluminosos para facilitar, en este caso, la filtración. Sus principales ventajas son: reduce directamente la demanda del coagulante, produce una menor cantidad de lodos y dar una mayor estabilidad del floco. Además, promueve la formación de lodos más densos y fáciles de desaguar en lugar de lodos gelatinosos y poco manejables como son los que comúnmente se forman en lo que viene a ser la potabilización de nuestra agua. Entonces, esto es algo interesante que nosotros entendamos bien, que justamente estos floculantes nos permiten, digamos, reducir en este caso o producir una menor cantidad de lodos y dar una mayor estabilidad de los flóculos que se forman de lo que viene a ser después del proceso de coagulación. Esos flóculos, en este caso, ser más densos y que son más fáciles y más manejables, que se forman de las potabilizadoras del agua. Entonces, dentro de los floculantes se emplean particularmente para la clarificación. Es una combinación catiónica y no iónica, y es también comúnmente formar un flóculo. Los primeros que actúan como coagulantes y los segundos como su ayuda. Estas aplicaciones permanecen aún poco extendidas, pues la mayor parte de las aguas se adicionan de las sales de aluminio o de hierro como coagulante principal. La sílica, en este caso activada, es silicato de sodio tratado con ácido sulfúrico, el sulfato de aluminio, el dióxido de carbono o cloro. Una solución diluida de sílica activada es neutralizada como ácido y se deja reposar siempre por un lapso de 2 horas. Esto hay que entender que el tema de lo que viene a ser el tema del pH de la operación va de 7 a 11 y produce en este caso lo que viene a ser los flóculos más resistentes y más pesados que estarían en el sedimento. Como desventaja de ciertos floculantes frente a los polímeros, tienen la necesidad de controlar su dosificación en forma más precisa. Las arcillas, en este caso como las bentoníticas, se usan para tratar el agua con cloro bajo la turbiedad o bajo el contenido mineral, pues los flóculos, en este caso formados en estas condiciones, como es en este caso el aluminio o el hierro o el fierro o el hierro, tiene una mala sedimentabilidad, es decir, en este caso su sedimentabilidad no es la más adecuada, y la dosis, en este caso a utilizar de nuestros floculantes, tenemos generalmente que va de 10 a 15 miligramos por litro. Entonces, tenemos acá prácticamente lo más usado. Tenemos la sílica en polvo, tenemos la piedra de caliza, el carbón activado. Este último es la ventaja de remover otros compuestos para mayor absorción. Hay que entender en este caso los floculadores que nosotros hemos visto. Justamente estos floculadores son los que se van colocando, son prácticamente las unidades de flujo horizontal, son apropiados a los sistemas menores de 50 litros por segundo de capacidad. En sistemas por encima de esto se deben emplear exclusivamente unidades de flujo vertical. Las pantallas deberán ser removibles y se podrán considerar materiales como tabiques de concreto prefabricados, maderas. Tenemos acá la macha engembrada, la fibra de vidrio, en este caso tenemos los asbestos de cemento corrugados o las plantas. Las unidades de los flujos horizontales, y esto es un poco para entender el tema de lo que viene a ser el ancho de las vueltas, va de 1.5 veces al espacio entre pantalla, es coeficiente de la pérdida de las cargas por vueltas. El ancho de la unidad debe seleccionar en función, por lo menos, en qué
Las pantallas justamente se entrecruzan por lo menos en la tercera parte de la longitud y se debe diseñar en este caso algunos tirantes que van de 1 a 3 metros dependiendo del material de la pantalla. Entonces, un poco para ver el tema de lo que viene a ser en este caso las unidades de flujo vertical, se basan en tabiques. Esto hay que tener en cuenta que van en el fondo. Esto evita la acumulación de los lodos en el fondo y facilita el vaciado del tanque. En todos los casos el flujo debe ingresar y salir unidades mediante ciertos vertederos que permitan mantener constante nivel de operación de nuestras plantas. Existen diferentes floculadores, en este caso floculadores mecánicos que hay que tener en cuenta. También tenemos el tema de en lo que viene a ser, por ejemplo, el tema de lo que ciertos reactivos, en este caso de la cal, que permite, en este caso la cal se vende comercialmente, cal viva o cal hidratada, que permite, digamos, dar la alcalinidad de nuestra agua. Justamente está haciendo el óxido de magnesio, en este caso se emplea para emplear, digamos, como usualmente el 5% de hidróxido de calcio. La cal es un polvo que contiene aproximadamente el 90% de óxido de calcio y se puede preparar para lo que viene a ser la fluidificación de los tanques que contienen una turbina mezcladora. La mezcla, en este caso del hidróxido de calcio, la ampliación de la cal requiere una unidad especial que se conoce como calador. Este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, cuya reacción química, en este caso de la calación, es justamente el óxido de calcio más el agua. Y vamos a ver en este caso que esto, dosificador de agregamiento de la cal en polvo en una cámara, va mezclado, donde el agua para la solución es llevada y en este caso apagarla. En lo que viene a ser los floculadores, justamente la regulación de cal de agua va justamente de 5 a 1 y el proceso tarda a veces hasta 30 minutos. La cal es bombeada de un tanque de almacenamiento de lo que viene a ser apagada en forma controlada por el pH y el caudal del agua. Los diseños, justamente hay que tener en cuenta el tipo de mezclado, hay que tener en cuenta las características físicas, hay que tener en cuenta determinar el número de tanques requeridos, definir el número de etapas de mezclado, determinar el número de lo que viene a ser para nosotros ver el diseño del floculador. Esto es un tema fundamental, que nosotros debemos tener el tiempo de retención y el nivel de energía de mezclado, dado que la función de la gradiente, en este caso de la velocidad del gradiente. Esto un poco para tener en cuenta el tema de lo que viene a ser el canal por mamparas, donde la velocidad promedio va en relación a la aceleración de la gravedad por la salida, por la pérdida de carga del tanque, dividido entre lo que viene a ser la viscosidad cinética del fluido y el tiempo de retención del tanque. Esto permite que nosotros tengamos en más o menos la velocidad promedio de diversos tipos de floculadores que deben estar siempre en contacto de lo que viene a ser el tema del proceso mismo de la floculación con el agua. Para el mezclado mecánico hay que tener en cuenta también en lo que viene a ser justamente, digamos, la velocidad. También tenemos acá el tema del coeficiente de arrastre, que es un tema fundamental por el área transversal de las paletas, por lo que viene a ser el tema de la viscosidad cinética del fluido. Esto va siempre en contacto entre lo que viene a ser dos veces la viscosidad cinética entre el volumen del tanque de la floculación. Esto un poco para entender bien el tema del criterio del diseño del floculador, que lo vamos a ir viendo. Y esto lo que nos permite justamente, y acá creo que es un tema fundamental que nosotros tengamos en cuenta, el diseño de nuestro floculador. Esto justamente va de acuerdo a los flóculos frágiles. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos flóculos biológicos cuya gradiente en relación de la velocidad en relación entre el tiempo, tenemos a veces que estos flóculos van de 10 a 30, los flóculos de fuerza media presentes para remover la turbiedad va de 20 a 50, y ciertos flóculos químicos que nosotros tenemos para el tema de los metales que van en proceso de precipitación, tenemos la gradiente que van entre 40 a 100. Hay que entender que el proceso de floculación va a ayudar que todas las partículas suspendidas en el agua sedimente en el fondo de lo que viene a ser en este caso de dicho proceso.
Un poco para entender bien justamente el tema de los tratamientos. Yo creo que acá es fundamental que nosotros veamos el tema de tratamientos a emplear en relación a ciertos contaminantes. Yo creo que este es un tema fundamental que de repente nosotros algún momento vamos a estar trabajando en lo que viene a ser áreas técnicas municipales o en gobiernos regionales, o vamos a estar como parte de lo que viene a ser los proveedores de las empresas prestadoras de servicio, donde nosotros vamos a ver prácticamente, por ejemplo, que el tema de la contaminación microbiológica, ¿qué tratamiento yo puedo emplear? Tenemos que en contaminación microbiológica por bacterias, helminto, protozoarios y vistos, tenemos por ejemplo el tema del cloro, tenemos el tema del yodo, tenemos el tema del ozono, tenemos el tratamiento de luz ultravioleta, tenemos de la placa iónica, tenemos acá del proceso de coagulación, sedimentación, filtración en múltiples etapas. En las características, por ejemplo, contaminantes con características físicas y organolépticas, tenemos el proceso de oxidación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y absorción, que es a través del carbón activado, que actualmente se está trabajando mucho. En el proceso que nosotros hemos tenido en lo que viene a ser en una región por el tema de lo que se declaró en emergencia como fue Tumbes, lo más aconsejable era que se detendría que algún momento siempre implementar el proceso de tratamiento de lo que viene a ser el proceso por cloruros. Tenemos también acá, por aluminio, bario, cadmio, cobre y plomo, tenemos el proceso de coagulación, floculación, sedimentación, filtración, intercambio iónico y ósmosis inversa. Cloruros, intercambio iónico, ósmosis inversa o evaporación, la dureza, ablandamiento químico e intercambio iónico. Los fenoles, tenemos el fierro, manganeso, el fluoruro, mercurio, que es lo más común que hemos visto justamente en muchas regiones de donde hay extracción minera. Tenemos que nosotros debemos implementar a veces en nuestro sistema, en localidades afectadas, el proceso de coagulación, floculación, sedimentación, filtración, absorción del carbón activado granular o ósmosis inversa, cuando la fuente de abastecimiento que contenga es de 10 microgramos por litro. Absorción en carbón activado granular en polvo, cuando la fuente de abastecimiento contenga más de 10 microgramos por litro. Los nitratos y nitritos, hay que ver el tema de intercambio iónico, coagulación, floculación, sedimentación, filtración. En el nitrógeno amoniacal tenemos el tema de coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desgastación, desorción. En el pH tenemos que a veces nosotros hay contaminación por el pH o acidez, tenemos que neutralizar con cal de carbón activado. En el tema de plaguicidas, a veces que la gente irresponsablemente abusa del tema de los plaguicidas, tenemos que haber usado siempre la extracción de carbón activado granular. Y por último, si hay presencia de sodio, tenemos el intercambio iónico. Entonces yo creo que acá esta tabla nos va a ayudar mucho, y es el compromiso de la empresa BQCS, que nosotros podemos brindar dentro de nuestra, de repente, labor en las partes de áreas técnicas municipales, en áreas técnicas regionales, como sector salud, que podemos opinar en cuando, por ejemplo, tenemos que nuestros sistemas están presentando presencia de ciertos contaminantes debido a los diferentes tipos, como estamos viendo en la columna de la derecha, en la presente columna, como son por ejemplo el tema de contaminación por microbiológica, físico-química, los metales como aluminio, cadmio, plomo. Tenemos el tema de lo que viene a ser mercurio, tenemos nitritos, tenemos pH, el tema de la contaminación que actualmente también está haciendo por el abuso indiscriminado de lo que viene a ser de los plaguicidas, entre otros. El proceso de sedimentación, este es un tema creo importante después de haber iniciado el tema de lo que viene a ser el proceso de coagulación y floculación. De todas maneras va a haber una sedimentación que viene a ser la remoción de partículas de los flóculos químicos, los precipitados de una suspensión en un sedimentador que actúa por gravedad. La sedimentación se emplea para eliminar, en este caso, la fracción de los sólidos sedimentables en una suspensión. El 60% de los sólidos que son precipitables a simple vista del agua se considera sólidos sedimentables a las partículas que por su tamaño y peso sedimentan en una hora. Estos sólidos pueden ser originalmente presentes en el agua o bien en los flóculos o precipitados formados durante un tipo de proceso químico. La cantidad de los sólidos sedimentables
presenta en mililitros de sólido por litro de agua, pero también se da en partes por millón en peso. Se le da el nombre de sedimentación a la estructura que sirve para reducir la velocidad del agua que se puedan sedimentar en los sólidos. Entonces acá prácticamente la sedimentación es el proceso que permite en este caso que nuestros flóculos caigan. Tenemos acá el tema de lo que viene a ser el proceso de la sedimentación a través de estos flóculos. Tenemos los tipos de sedimentadores que es necesario que nosotros vayamos conociendo. En este caso en las plantas son a veces rectangulares o circulares, que es en este caso con dispositivos mecánicos para la corrección de los lodos. Esta selección de tanques depende del tamaño de instalación, de las condiciones del local, del terreno, de todas las unidades de tratamiento y de la estimación de los costos, entre otros. Se deberá disponer 2 o más tanques con el objeto que el proceso que permanezca en funcionamiento con uno de ellos fuera el servicio de la preparación y el mantenimiento. Las plantas grandes, el número de tanques está determinado principalmente por las limitaciones del tamaño. Entonces acá tenemos un poco para ver el tema de los tanques presedimentables, tenemos acá el tema de los flóculos que se van formando y de lo que viene a ser la cantidad y los tiempos necesarios. La filtración, que es un tema fundamental que justamente es, creo que, preocupación de nosotros. En lo que viene a ser el proceso de la coagulación es esencial para remover las partículas muy finas que de otra parte saldrían del filtro. Esto es un poco para entender bien que estos flóculos son, en este caso, permite que nosotros tengamos que las partículas que han quedado suspendidas de los flóculos, estos se vayan sedimentando y sean retenidos en el sistema mismo de los filtros. Actualmente, a nivel de nuestro sector salud, y justamente a los proveedores se está pidiendo en este caso que justamente la implementación a través de ciertas pruebas que deben estar implementándose en cada uno de los proveedores, que viene a ser el tema de las pruebas de jarras. Estas pruebas de jarras ayudan en este caso a evaluar bien el tema de la dosificación, para ver el tema de lo que viene a ser en este caso los coagulantes y los floculadores a emplear. Por ejemplo, tenemos acá nosotros tenemos que tener en cuenta que justamente estas pruebas de jarras en relación a la implementación que nosotros debemos tener en cuenta, estos son vasos precipitados que se van colocando y se van dosificando de acuerdo a lo que nosotros estaríamos empleando, como es el sulfato de aluminio, y nosotros vamos a ver la dosificación que se requiere y el tiempo adecuado, por ejemplo, que se va midiendo entre 10 a 30 segundos. ¿Esto qué nos va a ayudar? Esto nos va a ayudar a mucho a que nosotros vayamos dosificando en nuestro sistema este proceso de lo que viene a ser el tema de coagulación y el tema de floculación para este proceso de flóculos a sedimentar sea el más adecuado de acuerdo a las dosificaciones a emplear. Ya espera. Bueno, vamos a dar un pequeño de tiempo para el tema del break y vamos a incidir bastante con lo que viene a ser el tema de las pruebas de jarras. Estas pruebas de jarras, solamente de repente para dar un tiempo, vamos a incidir bastante en los tiempos necesarios a emplear en el tema de lo que viene a ser. Lamentablemente, la mayoría de los proveedores de agua, casi estas pruebas no lo realizan en forma permanente. Y hay muchas regiones que ni siquiera cuentan con este instrumento que viene a ser la evaluación, para evitar que estos coágulos sigan nomás saliendo como si fuera una planta de un almacén y luego soltado a la red pública. Vamos a dar un break de